Buenas tardes, estamos acá con el licenciado Alex Borda, que le haremos una entrevista para lo cual tenemos unas preguntas. Buenas tardes, licenciado Alex. Muy buenas tardes y bueno, agradecer al Sindicato Base Almenara por esta invitación. Bueno, la primera pregunta sería acerca de la ley de la seguridad, salud en el trabajo. ¿Qué nos puede decir? Bueno, mira, en realidad la ley 29783 es una ley que salió en el 2011, justo cuando estaba de presidente el señor Humala. Fue la primera ley que sacó en su gobierno y lo hicieron en el Palacio de Gobierno y lo hicieron con la CGTP, ¿no? ¿Por qué? Porque esto era una ley muy esperada por todos los trabajadores. ¿Sí? Esta ley, en el fondo, lo que le dice a la empresa es que toda empresa, chica, mediana y gran empresa, deberían implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir implementar? Quiere decir que todas las empresas, quieras o no, todas las empresas tienen que saber cuáles son los riesgos ocupacionales, cuáles son los riesgos laborales que existen en su empresa, y de esos riesgos laborales tienen que tomar todas las medidas de control, pero para tomar las medidas de control la empresa tiene que implementar, ¿no? Y también existen dentro de la ley 29783, primero todo lo que es la implementación, la formación de los comités, cómo se tiene que trabajar por los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales, las evaluaciones médicos ocupacionales, las capacitaciones, ¿no? Y todo lo que en realidad tiene que ver en la implementación del sistema. Ahora, si esto lo llevamos a la seguridad social como institución, sí en estos últimos años está digamos, dándole mayor énfasis en la implementación a nivel nacional. Y en esta implementación, lo que han hecho en la seguridad social es que hay un nuevo ROF, y en ese nuevo ROF a la salud ocupacional, digamos, lo han colocado dentro del área de recursos humanos, ¿no? Eso porque servir dentro de su propuesta a todas las instituciones del Estado, dijeron que la seguridad y salud en el trabajo, o sea, lo que es salud ocupacional, pasa al recurso humano, ¿no? Entonces, a pesar de que la seguridad y salud en el trabajo está en recurso humano, la implementación se está dando. Esta implementación en realidad se ha dado antes de la ley. En el Seguro Social siempre se le ha dado, digamos, mayor importancia no solamente a las empresas, sino a los propios trabajadores de la institución. Hay una experiencia ganada en implementación y creo que en los hospitales donde se implementa, no solamente en el Almenara, sino en toda la red, esta experiencia, digamos, exitosa se lleva a cabo en nuestro hospital Almenara y la red Almenara, ¿no? Hay otro punto importante dentro de las leyes, las normas, existen un montón de normas, pero hay una nueva norma técnica de salud que salió el año pasado, no me acuerdo el número, pero salió el año pasado, donde dice, el MINSA saca un documento importante que dice que hay que implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en todo el sistema de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una norma específica para que todos los hospitales, sean privados, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, salud, MINSA, tengan que implementar el sistema. Eso salió el diciembre del año pasado. Ahora hay que esperar que el Ministerio de Salud como órgano rector diga cómo se va a llevar a cabo la implementación en todos los establecimientos del sistema de salud. Este es un avance muy importante, pero hay que ver cómo lo van a trabajar. Muy bien. ¿Qué nos diría acerca de la evaluación y prevención de riesgos? Esta es una pregunta muy importante porque en realidad el corazón del sistema está en cómo evaluamos los riesgos. Si en una empresa, en un hospital, no se evalúan los riesgos, entonces no podemos dar medidas de control y hacer gestión.
y mucho menos implementar un sistema. Entonces este es básico en todas las empresas, ¿no? La evaluación de riesgo. Entonces lo que ha hecho en la ley 29783, y luego hay dos ministerios como órganos rectores, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Entonces el Ministerio de Trabajo ha sido un ministerio que ha trabajado mucho más la seguridad y salud en el trabajo, y ellos han sacado un sinnúmero de documentos muy importantes para la implementación del sistema. Hay una norma que es la 050, donde están toda la cantidad de documentos y está instrumentalizado de cómo se debe implementar. Y en una parte de esa instrumentación que saca el Ministerio de Trabajo está lo que se llama el IPER, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo. Este es un método, ¿no? Es un método. Todas las empresas tienen que aplicar o tienen que tener un método. Depende, cada empresa dice yo utilizo este método. En el caso del Seguro Social, el Seguro Social tiene su propio método, ha sido aprobado por el Comité de Seguridad en el Trabajo. Es un método donde se evalúa, ¿no?, al trabajador, el puesto de trabajo y todo lo que está en ese puesto de trabajo. Este documento es el documento más valioso que existe para poder decir cuáles son los riesgos. Ahí se trabaja por unidades, por servicios, por áreas, ¿no?, del hospital. Todas las áreas tienen que tener un IPER, se identifica el peligro, se identifica el riesgo, se identifica la consecuencia, luego se ve cuál es el nivel de riesgo y de acuerdo al nivel de riesgo se dan todas las medidas de control. Por lo tanto, este es un método importante. En el caso nuestro, en el caso del Seguro Social y exclusivamente en el Almenara, todos los servicios ya tienen su IPER, ¿no? Entonces se ha avanzado mucho, hay una experiencia muy exitosa, digamos, porque en la primera parte se trabajó con el departamento de enfermería, porque las enfermeras son más, digamos, un grupo ocupacional donde están mejor organizados. Entonces con ellos hemos avanzado en todito el hospital, el IPER, pero relacionado a las acciones de enfermería. Este año hemos hecho ya con médicos, o sea, todas las evaluaciones frente a los riesgos de médicos, enfermeras y técnicos. O sea, en general ya tenemos el IPER, ¿no? Y lo que sí es importante manifestarlo, que la evaluación de riesgos, o sea, este IPER nos lleva a conocer cuáles son los riesgos en cada área y servicio, y no solamente los riesgos, sino cómo están los riesgos en cada puesto de trabajo. En realidad hacer un IPER es un trabajo bastante, no es tan complejo, pero es bien laborioso trabajar, porque la norma te pide, o la ley te pide, de que la empresa, en este caso el hospital, tenga el IPER de toditas las áreas del hospital, ¿no? Entonces, conociendo el IPER, conociendo el método, entonces podemos tomar medidas de control. En el caso nuestro, hacemos ya seguimientos, ¿no? O sea, tenemos el IPER y vamos a los servicios y vamos cómo se está implementando, ¿no? Qué tipo de medidas se está encontrando. Lo más importante de la evaluación de riesgo, o sea, del IPER, es que la empresa, o en este caso el hospital, tiene que tomar medidas de control. Pero hay un punto importante que aclarar en el IPER y en la medida de control. Salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo evalúa el riesgo, mide, etcétera, da un informe, da recomendaciones, pero ya no es, digamos, la competencia de salud ocupacional dar las medidas de control. ¿Quién da las medidas de control? El director, el gerente, el jefe de servicio, el jefe de departamento. Porque, ¿qué sería si nosotros vamos a dar las medidas de control de todo el hospital? Sería imposible, tendríamos un batallón de gente. No, hacemos todas las evaluaciones técnicas y se lo dejamos con informe y recomendaciones a la gestión, que es el que tiene que tomar las medidas de control. Y dentro de esas medidas de control, luego creo que lo hablaremos, es la vigilancia de salud de los trabajadores, ¿no?
En nuestro hospital Almenara, ¿qué nos diría acerca de la bioseguridad? Miren, yo tuve la oportunidad en 1997-98, yo fui el primer presidente del Comité de Bioseguridad a nivel de toda salud. Yo antes trabajé en la gerencia y frente a una situación que pasó en el Almenara, por un caso de TB, una TB activa en más de 40 trabajadores, a nivel central se dijo, hay que hacer dos cosas importantes, ¿sí? Uno es que la seguridad social tiene que tener una norma, pues no había norma de bioseguridad. Entonces se formó una comisión, yo fui presidente de ese comité de bioseguridad y comenzamos a trabajar la norma, era una norma general, lógicamente, y esa norma venía por una norma que la OPS o la OMS hizo en el año 81 por la situación de la pandemia, porque fue una pandemia del VIH-Sida. Entonces, la OMS hace una norma de bioseguridad a nivel mundial, ¿sí? que esas instituciones tenían que cumplir con que se cumpla, ¿no? Y que todas las instituciones tengan una norma de bioseguridad. Entonces, cuando se da esa norma de bioseguridad institucional, lo primero que se hizo es capacitar a nivel nacional, ¿no? Se tuvo capacitaciones a trabajadores, tuvimos capacitaciones a todos los directores, gerentes de ese entonces. Hubo un presupuesto importante en la seguridad social para poder implementar la bioseguridad. Entonces, lo que quiero decirles es que la seguridad social como tal tiene una norma de bioseguridad desde el 98, miren ustedes, ¿ya? Es la única institución que hasta ahora tiene una norma de bioseguridad. Entonces, esa norma de bioseguridad ha sido actualizando y últimamente, frente a la situación de la pandemia, de la pandemia del COVID-19, entonces la bioseguridad se ha convertido en uno de los elementos importantes de prevenir los riesgos biológicos dentro de los hospitales. Y últimamente ha salido una norma exclusivamente sobre equipos de protección personal, ¿no? Cómo deberían ser los equipos de protección personal que deben utilizar los trabajadores de acuerdo al riesgo. Entonces, eso es lo que se está trabajando. Asimismo, dentro de la bioseguridad está dos puntos importantes, ¿no? Uno es el accidente de trabajo. El accidente de trabajo. Y por riesgo biológico, básicamente el punzo cortante. Y luego están dentro de la norma de bioseguridad sobre la evaluación médico ocupacional frente a la exposición al riesgo biológico, que es lo que en realidad ya se daba en el Almenara, se daba eso antes de la pandemia. Cuando se da la pandemia, ya nosotros teníamos todo un sistema de evaluación de nuestros trabajadores frente al riesgo biológico. Entonces, eso también está en la norma. Y el equipo de protección personal, o sea, cómo debería ser nuestro equipo de protección personal de acuerdo al riesgo. Y esa norma de equipo de protección personal están de acuerdo al tipo de transmisión. O sea, quiere decir, médico, enfermera, técnico, ¿qué debería usar frente a la exposición a ese microorganismo? Pero ese microorganismo en bioseguridad tiene una forma de qué EPPs van a utilizar. Eso va a depender de la transmisión. Si es por contacto, si es por gotas o si es por vía aérea. Y de acuerdo al tipo de microorganismo, entonces se va a utilizar el equipo de protección personal. Esa norma salió el año pasado y también ya lo que tiene que hacer la institución es ver si se está cumpliendo con la implementación, ¿no? Sobre la norma de bioseguridad. Creo que eso en general, ¿no? Porque de hecho la norma es inmenso, habría que ver y explicar luego lo que sería cada uno de los puntos que da la norma de bioseguridad, ¿no?
¿Nos podría decir cuáles son las competencias del enfermero de salud ocupacional? Mira, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Enfermería como profesión tiene varios escenarios, ¿no? El escenario, digamos, más conocido, donde existe la presencia, ¿no?, de las enfermeras como profesionales, las más conocidas son hospitales, ¿no? Hospitales, clínicas, centro de salud, postas, ¿no? Entonces, dentro de los escenarios de la atención primaria de salud, son 5, ¿ya? Esos escenarios de atención primaria. Uno es el propio establecimiento, la familia, la comunidad, la escuela y luego la parte laboral. Esos son los escenarios en donde el profesional de enfermería trabaja, no solamente en un hospital. Entonces, a raíz de la ley 29783, cuando se dio la ley, salió algo muy importante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para poder implementar y poder desarrollarse lo que la ley exige a la empresa, entonces ahí nos tomó de sorpresa a todas las profesiones, todos. No había médicos especialistas, no había enfermeras especialistas, no habían psicólogos especialistas, no existían o muy pocos ingenieros especialistas. Entonces, cuando se da la ley, lo primero que se hace es que hay que capacitar, entrenar a los profesionales. Entonces, históricamente los primeros que sacamos digamos, la especialización en salud ocupacional fue enfermería, ¿no? Primero se sacó en Cayetano, luego en la Universidad Wiener y luego en otras universidades, ¿no? Está la Universidad Nacional de Trujillo, la UPAO, también estuvo la Universidad del Callao, etc. Entonces, cuando se da la especialización de enfermería en salud ocupacional, en el año 97 trabajamos cuáles son las competencias de la enfermera en salud ocupacional. Entonces, como la salud ocupacional es multidisciplinaria, entonces para que no digas que las competencias son las mismas competencias del médico, el psicólogo, entonces habría que hacer las competencias. Entonces esas competencias está dividida en 5 en enfermería en salud ocupacional. O sea, ¿cuáles son sus competencias? Primero, promoción de la salud. O sea, la enfermera en salud ocupacional, enfermera de salud ocupacional, tiene que identificar los riesgos, evaluar, para luego dar medidas de control a través de programas de promoción de la salud, ya sea de enfermedades ocupacionales, de enfermedades no ocupacionales y de accidente de trabajo. Esa es la primera. La segunda es lo que tiene que ver con el IPE, que es la prevención, que es prevención de riesgos. En la prevención de riesgos, la enfermero, su competencia es saber identificar, evaluar y dar las medidas de control de todos los riesgos en una empresa. Esa es su competencia de la enfermera. Pero esa competencia es también competencia del médico, competencia del ingeniero, competencia de la enfermera. ¿Por qué? Porque si el profesional no sabe hacer una evaluación de riesgos, ¿qué medidas de control va a dar? Entonces, dentro de nuestras competencias está la prevención del riesgo. Entonces, el enfoque que se le da es el enfoque de riesgo, ¿no? Identificar todos los peligros o factores de riesgos para luego decir cuál es el riesgo en el que está expuesto el trabajador y cuáles son las medidas de control. La tercera competencia es que el profesional de enfermería, como ahora están en todas las empresas, lo bueno que ahora las enfermeras en salud ocupacional pues no solamente trabajan en hospitales, ahora más que nunca trabajan en todo tipo de empresas. Ese es el escenario importante, porque ahora una enfermera trabaja en SUNAT, trabaja en minería, en construcción, pesca, laboratorios,
O sea, ese es un escenario riquísimo para enfermería. Entonces, esa tercera competencia es cuando las enfermeras que trabajan en diferentes empresas hacen la parte asistencial y la parte preventiva. ¿Qué quiere decir la parte asistencial? Atienden los accidentes de trabajo y las enfermedades dentro de las empresas. Por lo tanto, esa es una competencia de la enfermera, que dentro de esos en las empresas están lo de primeros auxilios, ¿no? En el caso nuestro, nosotros en el hospital, en la parte de esa competencia, trabajamos directamente con los trabajadores a través de los consultorios de enfermería. Nosotros, en el Hospital Almenara está en la evaluación médica ocupacional, está el consultorio de enfermería, donde se aplica todas las acciones de la evaluación médica, toda la parte de los accidentes de trabajo, seguimiento de accidentes de trabajo, todo lo que es en el caso de trabajo de salud, tuberculosis, seguimiento de tuberculosis, investigación de accidentes de trabajo, etcétera, ¿no? Y la otra competencia es la investigación, ¿no? La investigación, o sea, la investigación es importantísimo. Creo que cada vez más se está investigando en salud ocupacional. Y los que estudian la especialidad, esta es una competencia innata de todos los especialistas, ¿no? Y en salud ocupacional también la investigación es una competencia. Y la última competencia tiene que ver con gestión, ¿no? La gestión. En la gestión, la enfermera o enfermero de salud ocupacional puede liderar cualquier unidad en cualquier empresa, pero siempre en cuando tenga pues la competencia, la capacidad, tenga el estudio que corresponde para poder ser gestor en salud ocupacional, ¿no? Hay un montón de ejemplos donde se está haciendo la gestión de los riesgos en diferentes empresas, incluyendo la de hospitales, ¿no? ¿Qué nos diría acerca del riesgo psicosocial en nuestro hospital? Mira, dentro de los riesgos que tienen los trabajadores de salud y específicamente las enfermeras, porque la enfermera como trabajador es la de mayor alto riesgo, están el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo biológico, que hablamos de bioseguridad, el riesgo ergonómico, que nos hemos olvidado, es uno de los riesgos que en estos últimos años se ha podido, visibilizar los mayores problemas de afección musculoesquelética en trabajadores. Y la última es el riesgo psicosocial. En realidad el riesgo psicosocial es un problema muy serio en los hospitales. La propia OMS ha sacado directivas para que los países, los ministerios y luego los hospitales, clínicas, puedan implementar, ¿no?, la gestión de este riesgo psicosocial. Este riesgo psicosocial es multifactorial, eso es verdad, intervienen muchos factores, ¿sí? Dentro de ellos, lo que más, está viendo en el trabajo del riesgo psicosocial es la violencia en el trabajo. Lamentablemente, así como hay violencia en la comunidad, violencia en nuestra ciudad, también hay violencia en el trabajo, ¿no? Tanto interno como externo. De tal manera que este es un problema de la violencia en el trabajo. Segundo, hay factores de riesgos psicosociales que están llevando a que el trabajador no esté haciendo problemas básicamente de fatiga laboral, ¿no?, por diferentes factores como el horario, cómo están cuando hay las trabajadores o enfermeras en general, cómo están las relaciones humanas,
las guardias, la fatiga laboral por diferentes factores, etcétera. Como les dije, es multifactorial, pero todo eso como está llevando a tener un problema de salud laboral o de salud mental los trabajadores. Entonces lo que solicita en realidad la propia OMS y últimamente en la pandemia y post pandemia, sobre todo en la pandemia, se dijo que debería haber un comité de lucha contra los riesgos psicosociales o comité de salud mental que le han colocado, donde debe existir un comité donde está psicología, psiquiatría, también está enfermería, etcétera, que este comité implemente medidas de control relacionado a todos estos factores, ¿sí? Pero lamentablemente muy pocos hospitales han formado esos comités, muy pocos hospitales le dan importancia de que el síndrome de burnout o el estrés laboral es un problema muy serio en los trabajadores, y creo que ese es un pendiente de trabajo no solamente en los hospitales, sino también en otras empresas, pero más aún en un hospital, porque en realidad el trabajador de salud, en este caso la enfermera, enfermero, en el trabajo diario se enfrentan pues a un sinnúmero de factores de riesgo psicosociales que al final le lleva pues a un problema de fatiga física, de fatiga mental, y esto le puede llevar a hacer el famoso estrés laboral, y el estrés es, digamos, la consecuencia de que se den muchas enfermedades en el trabajador, ¿no? Gastritis, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, problemas metabólicos, etcétera. O sea, el estrés laboral te conlleva a un sinnúmero de problemas que te puede llevar a una enfermedad. Por lo tanto, este riesgo psicosocial, creo yo, que es uno de los riesgos pendientes. Y creo que ahí tiene que haber una mayor y mejor mirada de las instituciones, por lo menos para ver qué se hace frente a este riesgo psicosocial. El MINSA ha sacado documentos importantes, está formando a través de CENSOPA a trabajadores de los hospitales en la evaluación del riesgo psicosocial, están instrumentalizando documentos importantes para evaluar, porque no es tan fácil, necesita cierta instrumentalización para saber efectivamente cuáles son esos problemas de los factores de riesgo que puedan ayudar luego a tomar todas las medidas de control, ¿no? Queda pendiente mucho lo del riesgo psicosocial. Licenciado Alex, con todo lo vertido, ¿cuál sería la participación del sindicato? Muy bonita pregunta. Mira, en realidad, la seguridad y salud en el trabajo está dentro de las competencias de los sindicatos. En la ley 29783, en la triangulación entre el Estado, empresa y trabajadores, en esa triangulación les han colocado a los sindicatos. ¿Ya? Entonces los sindicatos son parte importante para la implementación de un sistema de gestión en cualquier empresa. ¿Y por qué los sindicatos? Porque dentro de la ley 29783 hay un párrafo importante que dice la participación de los trabajadores. Si los trabajadores no participan en todo lo que les he hablado, en todo este esquema, entonces no se va a poder dar medidas de control. Entonces, por lo tanto, hay que involucrar a los trabajadores. ¿Y cómo involucras a los trabajadores? A través de sus sindicatos. O sea, los sindicatos tienen que tomarlo, la seguridad y salud en el trabajo, como algo suyo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las condiciones de trabajo, tiene que ver cómo mejora las condiciones de trabajo, y los sindicatos, esa es su labor. Entonces, creo yo que los sindicatos, en este aspecto, en tu pregunta muy importante que tú has hecho, ¿cuál es la participación? Los sindicatos tienen mucho que ver para poder, digamos,
dar las medidas de control en una institución tan grande como la nuestra. O sea, existen muchos problemas identificados en los hospitales y que tienen que ver con condiciones de trabajo. Muchas. Creo que todo lo que hemos hablado tiene que ver con condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo es una función de los sindicatos. O sea, los sindicatos, su función principal es, oye, ¿qué hacemos por mejorar las condiciones de trabajo? Y existen ya un sinnúmero de, digamos, de estudios, de evaluaciones que se han hecho para que los sindicatos puedan ejercer su rol. Ellos sí tienen un rol importante para mejorar las condiciones de trabajo a través de todo lo que hemos hablado y que haya participación activa de los sindicatos. Hay experiencia en Europa, en Estados Unidos, en muchos países. Las experiencias más exitosas que los sindicatos son los que en su plataforma está todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que es un punto importante que los sindicatos puedan, digamos, trabajar dentro de cada entorno de los sindicatos, no sé, pues formar un comité, algo que más bien le ayude al sindicato a que en las plataformas de lucha tenga que ver en las mejores las condiciones de trabajo, todo lo que hemos hablado, todos los problemas que tienen los trabajadores, en los accidentes de trabajo, en las evaluaciones de salud, en los equipos de protección personal, en la exposición a diferentes sustancias químicas, radiaciones, en todo lo que tiene que ver en el riesgo psicosocial, lo que hemos hablado, y así, tiene que ver con todo lo que las condiciones de trabajo puedan, digamos, tener problemas los trabajadores en su salud y cómo más bien podemos ayudar a mejorar estas condiciones. Para final, licenciado Alex, ¿desearía alguna recomendación para todos los enfermeros del Hospital Almenara? Una recomendación. Bueno, la recomendación importante es que todos los trabajadores tienen que ser activos frente a su propia seguridad y frente a su propia salud. O sea, somos una institución de salud y muchas veces los propios trabajadores incumplen o no cumplen con que su salud es lo más importante, ¿no? Entonces ahí viene todo lo que es justamente la prevención y la promoción de la salud. Es importante que los trabajadores cumplan, por ejemplo, con algo que el hospital les da, que es su evaluación médico ocupacional. Ya quisieran cuántos miles de trabajadores tener lo que nos da, porque hay una evaluación con especialistas, hay todo lo que es la vacunación, todo lo que es interconsultas de acuerdo al riesgo, de acuerdo al tipo de enfermedades, seguimientos, ¿no? Todo lo que le da la institución para la salud de sus trabajadores. Yo creo que los trabajadores tienen que tomar un poquito más de conciencia del autocuidado, que la seguridad y la salud, la propia salud de cada uno de nosotros es lo más importante, al final es lo más importante. Ya la pandemia nos ha hecho ver que no sirve nada más que la salud. Si no hay salud, no hay nada. Por lo tanto, el trabajo es un esquema donde uno viene a trabajar, ¿no? Damos todo lo que los trabajadores, con la energía que tenemos, damos a nuestra institución, damos a la atención de nuestros pacientes, damos todo, de verdad que incluso las enfermedades dan todo. Pero la pregunta es si nosotros, nuestra salud, nuestro autocuidado, eso es importante. Entonces, desde ya, a través del sindicato, apoyarlos, ¿no? Apoyarlos, entrenarlos, capacitarlos,
seguimiento a los trabajadores y que los trabajadores digan que lo más importante es que cuiden su propia salud, ¿no? Su salud y su seguridad. Y ahí estamos para apoyarlo y ayudarlo. Muchísimas gracias al sindicato base y bueno, en cualquier oportunidad podemos seguir conversando. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Alex por todo lo vertido y estaremos en otra oportunidad si Dios quiere. Gracias.